Buenos días, iglesia. Buenos días en esta mañana. Quiero continuar con el tema que hemos estado tratando acerca de la segunda venida de Cristo. Entonces hemos mirado varios temas, varios estudios que hemos tenido. Este es el número 3. Y pues hay varias cosas que prácticamente pues no podemos desarrollar porque nos tomaría demasiado tiempo, y quiero verlo de una manera más sencilla. Entonces quiero mirar acerca del momento de su venida. ¿Qué habla la Biblia acerca del momento de la venida de Cristo? Y de ahí vamos a pasar a las señales. Entonces quiero en este tercer punto, tercera parte, hablar acerca de esos momentos de su venida. En Mateo 24:36 nos habla la palabra y el Señor Jesucristo diciendo: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces dice definitivamente que nadie sabe cuándo será la segunda venida. O sea, ni los ángeles, ni el mismo Jesús, sino solamente Dios. Y que llegará sobre la humanidad tan repentinamente como una tormenta. Pero en una tormenta, usted sabe bien que cuando se vienen las tormentas, el cielo se empieza a nublar y empiezan a haber ciertas condiciones donde decimos: va a venir una tormenta, va a llover. Entonces, pero no sabemos nosotros en el momento que cae la lluvia. Entonces, hay señales, hay síntomas, si podríamos decirlo así, un clima que se mira acerca de la segunda venida de Cristo. ¿Okay? Pero el Señor Jesucristo fue claro cuando dice: pero el día y la hora nadie sabe. Entonces nadie lo sabe, dice, ni el Hijo. Entonces Cristo como Hijo y aún como hombre, Cristo en la humanidad, Cristo hombre, cuando estuvo aquí en el ministerio terrenal que Él tenía y tiene, aún todavía en cierta manera, pero ya de diferente posición, no conocía el día y la hora de su advenimiento, de su venida, sino que dice: si Jesús encarnado, el Hijo de Dios encarnado, Dios mismo en la carne, no conocía el momento de su segunda venida, entonces sería, o podríamos decir, es inútil que los demás quieran adivinar, porque eso es lo que ha surgido muchas veces en muchos tiempos, donde ha habido personas que tratan de adivinar y tratan de acomodar escrituras, la Biblia, acontecimientos, y para tratar de adivinar. Como hoy hay un rumor, hay alguien por ahí que anda diciendo que para el año 2031, por ahí ya estaremos en el cielo. Entonces hay cosas que a veces la gente saca, pero un pensamiento que nos trae esto es que es bueno que no sepamos con exactitud cuándo Cristo volverá. Es muy bueno que ni lo sepamos, porque si llegáramos a conocer nosotros la fecha precisa, entonces nos veríamos nosotros con la tentación de descuidarnos aún en la obra, en la tarea que Cristo nos encomendó, y quizás aún peor, que podríamos planear aún cometer pecados, cosas injustas, y de repente volvernos otra vez a Dios, ¿okay? Al justo momento final. Entonces, por eso también no es bueno que sepamos con exactitud cuando Cristo volverá, porque si no, así es la humanidad, ¿no? Siempre de último momento, cuando sabe que una fecha se va a acercar, es cuando acomodan las cosas. Entonces, nosotros deberíamos de pensarlo de esa manera. Ahora, el cielo, nosotros debemos saber que el cielo no es la única meta. El cielo no es la meta, no es el cielo el lugar donde nosotros estemos
añorando, deseando solamente. No, sino que hay una labor, hay un trabajo que cumplir aquí en la tierra. Hay algo que el Señor, hermano, pone en cada creyente, en cada cristiano. Hay un llamado para nosotros, hay un propósito. Y debemos llevarlo a cabo nosotros hasta el fin, hasta la muerte, hasta el momento que el Señor nos encuentre así, que cuando Él regrese en su venida, que nos encuentre enfocados en ese propósito. Entonces, aquí surgen algunos pensamientos que he escuchado, que he estudiado, unos pensamientos, algunas filosofías que se han levantado, que hoy, como Jesucristo está ya a la diestra de Dios Padre, entonces como Él ya está a la diestra de Dios Padre, entonces quizás ya ahora Él sabe el día y la hora de su regreso. Terrenalmente no, porque estaba en una humanidad como nosotros, entonces Él no sabía el día ni la hora, pero ahora ya está en una divinidad, está a la diestra de Dios Padre, está ahí. Entonces el día y la hora, pues quizás ella la sepa. Eso es una teoría, es una filosofía, es algo que podríamos nosotros decir. Y esto es porque en Hebreos capítulo 10, verso 12, dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, cuando hablamos que se ha sentado a la diestra de Dios, la palabra dexíos es la palabra diestra del griego, y se usa pues de la derecha en oposición a la izquierda, y es una manera metafórica de poder, de autoridad, así como de un puesto de honor. ¿Okay? Entonces el Señor está ahí ya a la diestra de Dios, está en un puesto de poder y autoridad, en un puesto de honor con el Padre. Entonces por esa misma razón se sugiere, o hay una corriente, un pensamiento que dicen que ahora en estos momentos el Señor Jesús sí sabe ya el día y la hora. Pero en Mateo capítulo 25, verso 19, dice este ejemplo o esta enseñanza que marcó el Señor. Dice: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Entonces, el Señor, cuando dice estas palabras, acordándonos que hay unas personas que se les dio 5 talentos, a otros se les dio 2 talentos, a otros le dio 1 talento. Y después de mucho tiempo, aquí es donde viene la escritura, viene el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Entonces, por eso es que de aquí podemos decir que el cielo no es nuestra meta principal solamente. Claro que hay que tenerla, hay que saber, hermano, el lugar que tenemos con Dios en la eternidad, en el cielo, ¿okay? En esta parte del ministerio del Señor Jesús, de llevar, recoger a su pueblo en su venida. Pero dice que Él va a venir a arreglar cuentas, ¿okay? Él va a venir a arreglar cuentas con aquellos siervos, ¿okay? Entonces hay un trabajo, hay una labor que nosotros tenemos que estar haciendo como siervos del Señor, y esto incluye a todo creyente, a todo cristiano, ¿okay? A todo hijo e hija de Dios. Entonces esta parábola, entonces, es referente a la venida del reino, ¿okay? Y al utilizar esta palabra que él dice después de mucho tiempo, nos indica, parece insinuar también una considerable demora en la venida. ¿Okay? Esta palabra que se dice después de mucho tiempo, polus cronos del griego, mucho tiempo, son 2 palabras que se utilizan: polus, que significa mucho o grande, y cronos, de donde viene también el término castellano que conocemos como cronómetro, ¿okay? Donde nos hace notar un lapso de tiempo medido, ya sea largo o corto. Entonces, el mucho tiempo está señalado para los hombres, no para Dios, porque Él habita en la eternidad. Entonces, el mucho tiempo es para nosotros. En la segunda venida de Cristo,
Estoy hablando acerca del arrebatamiento, acerca del levantamiento de su iglesia. A eso me refiero. ¿Okay? Entonces, para nosotros el mucho tiempo, ¿okay? Está señalado para nosotros como personas, como humanos, no para Dios, porque el mucho tiempo no existe para Dios, porque Él habita en la eternidad, Él está en la eternidad. Entonces yo con esto puedo entender la carta de Pedro, en 2 de Pedro capítulo 3, verso 3 a 9, puedo entender todo lo que él trata de explicar o enseñarnos. Dice esta carta, 2 de Pedro 3, verso 3 al 9, sabiendo primero esto, que en los postreros días, finales días, que sobre todo ahorita lo estamos viviendo, vendrán burladores, que andando según sus propios, dice, sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo, dice, fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, y dice que provienen del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Es importante, por la misma palabra, guardados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Pedro, que empieza a hablarnos acerca de estos burladores que van a venir en los últimos tiempos, ¿no? Que van a andar según sus propias concupiscencias. Nosotros sabemos bien la palabra concupiscencia, nos habla de deseos desordenados de la naturaleza humana, carnal. Entonces hay un desorden en la naturaleza humana, entendible, que a través de ello podamos comprender las cosas de Dios. Las cosas de Dios, si el hombre natural, el hombre carnal no las puede recibir, no las entiende, son locura. Entonces de ahí se levantan los burladores, ¿no? Y los burladores, pues hace aquí Pedro referencia, donde ellos empiezan a cuestionar, ¿dónde están las promesas de su advenimiento? ¿Dónde está que Cristo va a regresar? ¿Dónde está pues que Jesucristo va a venir? Y empiezan a hacer burla de ello, y empiezan a cuestionar. Pero dice Pedro una palabra muy importante: estos son ignorantes voluntarios. Entonces, la característica de los burladores que más preocupaba en su tiempo a Pedro era el que negaran la segunda venida de Jesús, que la cuestionaran, que ellos decían no va a pasar nada. O sea, literalmente la pregunta era ¿dónde está la promesa de su venida? Pues, o sea, si me entiendes, cuestionaban este pensamiento, esta doctrina, esta enseñanza o este mensaje que Jesucristo al final dejó a sus discípulos, a su iglesia. Entonces, están diciendo, ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Qué ha pasado? Preguntaban con la promesa de su segunda venida. Entonces, su primer argumento era que la promesa se había atrasado tanto que lo más seguro era considerar que no se cumpliría. Entonces, su argumento era decir, ¿sabes qué? Ha pasado tanto tiempo que esto no va a pasar, no va a venir, porque ellos decían, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces ellos decían, ha pasado suficiente tiempo y no ha venido. ¿Dónde está la promesa de su venida? ¿Cómo es que Cristo viene? ¿Cómo es que Él va a regresar? ¿Dónde está su advenimiento? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque lo tomamos en tiempo humano, tiempo racional humano, carnal. Pero sabemos nosotros que Dios habita en la eternidad, ¿no? Entonces la respuesta de Pedro es muy importante, que les da a ellos. La respuesta de Pedro del verso 5 al 7 dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste.
por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, su argumento es que, de hecho, este es un universo estable. El universo no es estable, el mundo no es estable, la tierra no es estable, ¿no? Sino que Pedro le recuerda que ya había habido anteriormente una destrucción. Dice, ya que fue destruido una primera vez por agua en el tiempo del diluvio, y Pedro se lo recuerda, ¿no? Entonces, es que no podemos nosotros confiar que las cosas van a permanecer así, porque las cosas que hoy existen terrenalmente o materialmente, o sea, no son estables, ¿no? Y en una segunda destrucción en la cual dice, va a venir, esta vez dice, no será por agua, sino por fuego. Dice, y esto está para producirse, esto está para venir, esto está para llegar en cualquier momento. Y pudiéramos, y porque Pedro aún recuerda los tiempos de Noé, cuando habla acerca de que el mundo antiguo, el tiempo antiguo fue destruido o pereció anegado en el agua. Entonces pudiéramos recordar los tiempos de Noé, que al fin de cuentas el Señor Jesucristo también refirió su venida a los días de Noé, a los tiempos de Noé. En Mateo 24, verso 37 al 39, dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y mire esto. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces el Señor Jesucristo también hace referencia, ¿no? Como los días de Noé, y estamos hablando pues en el momento del diluvio, de la destrucción por agua, ¿okay? Que fue una generación que pereció anegada por agua. Entonces el Señor también la relaciona, porque dice, así será la venida del hombre en su venida. Porque dice, como los días antes del diluvio, es interesante, estaban comiendo, número uno, bebiendo, número dos, casándose y dándose en casamiento. Entonces, si nosotros nos damos cuenta en los aspectos que el Señor pone, comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento, para nosotros nos sería ilógico, ¿no? Decir por qué causa, o sea, no hay un pecado, no hay una razón lógica, causante, ¿no? De que haya venido la destrucción por estas cosas. Pero dice el verso 39, y no entendieron. Entonces el gran problema que ellos tenían es que no entendieron, y es la misma referencia que Pedro nos hace cuando dice, estos son ignorantes voluntarios, o sea, tampoco entendieron, ¿ok? Entonces hay una falta de entendimiento. La palabra que se maneja aquí en Mateo 24, el Señor Jesucristo, cuando dice, no entendieron, la palabra entendieron, ginosco, la palabra del griego, que significa estar tomando conocimiento, que simplemente es conocer, reconocer, estar informado. Y también significa conocer por experiencia y observación. Entonces, en tiempos de indiferencia y descuido, ahí es cuando aparecerá súbitamente el Señor Jesús. O sea, su venida será en una manera repentina, pero en un momento cuando la gente, la humanidad, no se da el tiempo para tener el conocimiento, para tener el conocer la información o la experiencia, ¿okay? Sobre todo con Dios. Hoy, pues sí, hay mucho conocimiento, ¿okay? Pero hay poca relación con Dios. Y entonces hoy solamente hay conocimiento para debatir, ¿no? Hay conocimiento para decir esto sí, esto no, aquel se equivocó, aquel tuvo un error. Y hay un conocimiento para debatir, hay un conocimiento que nos llena de orgullo, hay un conocimiento que nos llena de altivez, ¿no? El apóstol Pablo dijo, la letra mata, mas el espíritu vivifica. También dijo el apóstol Pablo. Entonces, nos damos cuenta pues que su gran error o su gran pecado que ellos hicieron es no conocer, no entendieron. Y Pedro lo maneja de esta manera,
estos ignoran voluntariamente. Entonces dicen por ahí que no hay peor ciego que el que no quiera ver. Entonces hoy, ¿qué vamos a decir con las cosas que estamos viviendo, que están pasando, las profecías cumpliéndose? O sea, la gente no está entendiendo. Entonces el pueblo de Dios debe de ser entendido. El pueblo de Dios debe de entender las cosas que están pasando. El pueblo de Dios debe de entender no solamente en conocimiento, sino entender por una experiencia personal, en una relación con Dios. Debe de entender los tiempos, ¿ok? ¿Para qué? Para estar prestos para la venida que va a ser de una manera súbita, la venida de Cristo sobre nuestras vidas como creyentes. Entonces ahora entendemos la intención de Pedro, ¿no? Para continuar. Entendemos la intención de Pedro. Esto se ignora voluntariamente. O sea, voluntariamente no toman conocimiento. Voluntariamente no se toman el tiempo para conocer. Voluntariamente no se informan. Voluntariamente no quieren tener ninguna experiencia o una relación con Dios. Voluntariamente, ¿no? ¿Por qué voluntariamente? Porque la oportunidad la tenemos. ¿Por qué voluntariamente? Porque hoy el que quiere ser ignorante, sobre todo de la voluntad de Dios, es porque quiere. Hoy tenemos el acceso a la Biblia, tenemos el acceso a ir a una iglesia, a recibir a Cristo. Hoy tenemos ese libre acceso, ¿no? Al libre albedrío para tomar decisiones en búsqueda de Dios, ¿verdad? Entonces, hoy hay una ignorancia voluntaria, ¿no? Entonces, el verso 8 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto. No seas ignorante de esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, ¿okay? Paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Pedro está diciendo, amados, o sea, no ignores esto. Okay, no ignores, o sea, no ignores, no podamos comparar nosotros nuestros tiempos con los tiempos de Dios, porque nuestros tiempos son limitados, los tiempos de Dios son eternos. Entonces, por eso dice que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces el Señor va a venir en el día y la hora que nadie sabe, es en el tiempo de Él. No podemos medirlo en nuestro tiempo para decir, mi Señor tarda en venir y hacer un desastre con nuestras vidas. Mi Señor tarda en venir y entonces enfocarnos en cosas o trabajar o laborar o invertir nuestra vida, nuestra atención en cosas que al final de cuentas no nos van a servir, ¿no? Esto podemos recordar a Lázaro y el hombre rico cuando viene y lo sorprende la muerte a los dos, ¿no? Entonces el hombre rico aparece en el infierno o en el Hades, como lo quieran mencionar, o en el Seol, siendo atormentado, ¿no? Y el Lázaro en el seno de Abraham, siendo consolado. Entonces, muchas cosas, muchos valores ahí cambiaron los valores. El rico hacía fiesta espléndidamente, el rico hacía fiesta, se vestía de lino fino, de púrpura, de las mejores ropas. Y Lázaro era una persona que enferma, que dice que aún los perros venían y lamían sus llagas. Entonces, imagínate, ¿no? Pero cuando ya entraron a la eternidad, los valores cambiaron. Entonces, nosotros debemos de mantenernos alertas a la segunda venida de Cristo para mantener los valores correctos. Entonces, a esto es lo que Pedro dice, amados, amado, dice, no ignores esto, ¿ok? Entonces, la palabra ignorar, lantano, del griego, significa escapar a la atención, que no se te escape a prestar atención a esto, que no se te vaya, que no se te escape, que no ignores esto, ¿ok? Literalmente eso quiere decir que esto no se te escape, que esto no se te borre de tu atención, está fija tu atención en esto, ¿ok? Y después dice, sino que es paciente para con nosotros. Sino que es paciente para con nosotros. La palabra paciente significa macrotumeo del griego, de la diccionario Strong, estoy manejando la 3114. Ser paciente significa sufrido, soportar, literalmente, tener largura de ánimo.
Entonces, ¿por qué el Señor no ha venido? ¿Por qué el Señor no viene ya? Bueno, porque Él es paciente. O sea, quizás Dios mismo, por Él ya hubiera terminado todo asunto aquí en la tierra. Quizás Dios mismo por Él ya hubiera dicho, ¿sabes qué? Esto ya se subió, ya llegó al colmo. Si recordamos Sodoma y Gomorra, ¿no? Que llegó al colmo su pecado, que subió su pecado a la presencia de Dios. Entonces Dios mismo quizás ya hubiera terminado todo asunto aquí en la tierra, pero resulta, hermano, que hay una escritura muy poderosa, que toda la palabra es poderosa en Dios. Que Pablo a los romanos que le dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, quizás ahí está el Señor Jesucristo, ¿no? A la diestra de Dios Padre, ahí está intercediendo, ¿no? Diciendo, Padre, pues ten misericordia. Dice, Padre, espérate un momento, ¿no? Esto nos hace recordar el mismo ejemplo que Jesucristo nos dio acerca de aquel hombre que vino a su viñedo. Vino a su viñedo y había una higuera, ¿no? Y dice, esta higuera, dice, no produce fruto. Hace tiempo que vengo y no produce, dice, no hay nada de fruto. ¿Qué está haciendo aquí? Inutilizando la tierra. Córtala. Pero el mayordomo, ¿qué le dice? Señor, espérate, déjame trabajar con ella, déjame abonarla, déjame cultivarla nuevamente y vamos a mirar esta temporada a ver si produce fruto y si no la cortarás después. Entonces yo me imagino que es referente también al Señor Jesucristo intercediendo por nosotros, ¿no? De que Dios mismo ya hubiera terminado con todo, pero ahí está su Hijo, quien murió y además resucitó, ¿sabes? Y lo hizo por nosotros, por la humanidad, por nuestro pecado, pero que además, dice Pablo, está a la diestra de Dios y que intercede por nosotros. Entonces, hermano, Dios es paciente. Dios es paciente, o sea que Dios aún está soportando la situación del pecado de la humanidad. Dios aún está soportando nuestra rebeldía, nuestras cosas que a veces no son agradables. Está retardando su ánimo para actuar. ¿Ok? Entonces, ahí lo podemos entender. Entonces, dice, no queriendo que ninguno perezca, entonces, sino que todos procedan al arrepentimiento. La palabra ninguno, de la palabra griega del diccionario Strong 500 o 5100 TIS 5100, significa simplemente alguien, alguno, cualquiera, uno. Entonces, el momento de la segunda venida de Cristo, hermano, Él está pensando en todos. En el momento de la segunda venida de Cristo, Cristo al venir no está pensando solamente por los que ya estamos en el redil, por los que ya estamos en la iglesia, por los que le hemos entregado nuestra vida. No, el momento de la segunda venida de Cristo, Él está pensando en toda la humanidad, ¿no? En cuántos tienen que pasar tribulación, cuántos tienen que pasar dolor, cuántos no se van a perder o se están perdiendo, ¿no? Y en su segunda venida no se diga. Entonces, en el momento de la segunda venida de Cristo, hermano, Él está pensando en todos, no solamente en mí o en ti, que ya hayamos recibido a Cristo y estemos listos o preparándonos día a día a su venida. Ahora, el Mateo capítulo 24, verso 14, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Entonces aquí nos marca el tiempo de su venida, ¿no? Será predicado este evangelio. La palabra predicado, keruso, significa pues ser un heraldo, un anunciador. En general significa un proclamador, alguien que proclama, ¿okay? Pero significa un proclamador más que todo público. Entonces, predicación, una predicación universal del evangelio, de una manera de ser proclamada públicamente, se necesita dar, y entonces dice, vendrá el fin. Entonces nadie
va a llegar el momento que nadie, más ahorita en estos tiempos que estamos viviendo, nadie va a poder negar, pues, ¿no? El anuncio del evangelio, lo que se ha predicado por cientos de años, nadie lo va a poder negar, pero tiene que alcanzar hasta lo último de las naciones, hasta cualquier rincón del mundo, porque dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Entonces es importante o interesante mirar esto, mundo, ¿no? ¿Qué significa mundo? Pero no lo voy a tomar, no, hay cosas que estoy dejando pasar porque si no tardaríamos demasiado, ¿ok? Entonces, pero es importante que usted lo pudiera estudiar, ¿no? Este será predicado en todo el mundo para testimonio a las naciones, entonces vendrá el fin, ¿ok? Predicado, entonces universalmente, que el evangelio, entonces de una manera que será proclamado públicamente y más ahora, ¿ok? Que en las redes sociales. En las redes sociales, en internet, en YouTube, en muchas redes sociales, ahorita está proclamando la palabra de Dios. Entonces, el evangelio no está detenido, ¿no? Quizás estamos pasando un tiempo donde mucha gente, mucha iglesia no está congregando. Iglesias están cerrando sus puertas, solamente unos pocos miembros llegan y piensa uno de que se está deteniendo, de que no estamos haciendo nada, y parece que estamos haciendo más. ¿Por qué? Porque se está publicando en las redes sociales y las redes sociales están al acceso de toda la gente, ¿no? A donde tengan las posibilidades de tener el internet. Entonces, ahorita que está llegando y cual más lo puede mirar, ¿no? Entonces será predicado este evangelio, ¿ok? Lo cual encierra la declaración del mensaje de la gracia o de gracia del reino sobre el perdón de pecados y el poder de la salvación. Entonces, es un escenario, ¿no? El escenario donde debía de tener lugar el esfuerzo de evangelizar, de la evangelización, es a todas las naciones, ¿no? Incluyendo a todos los grupos humanos. Hoy, en la actualidad, ha habido presidentes de naciones que se han proclamado cristianos, que se han proclamado a la oración, que se han proclamado a la búsqueda de Dios, invitado a los pueblos, ¿no? A que busquen del Señor, a que se pongan a orar por las situaciones que se están viviendo. Entonces, entendamos esto, ¿ok? Dios tiene cuidado de todos los pueblos, ¿ok? Jesús murió por cada uno de nosotros, por toda la humanidad, por cada persona. Y la palabra de Dios es para cada nación. No importa cultura, lenguaje, etnia, o sea, rincón donde esté. No, el Señor está pensando en todos porque por todos murió. ¿Okay? Y entonces cuando esta palabra empieza a llegar a todos los lugares, a todos los medios del mundo, entonces llegará el fin, hasta entonces llegará el fin. Entonces, bueno, sería otro tema, ¿no? Pero que vamos muy pronto a llegar ahí, pero no quiero adelantar. Entonces quiero mirar esta carta que dice Pablo a los tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 3. Mire qué interesante. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sino que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, qué tremendas palabras del apóstol Pablo, porque igual que Pedro y así podemos encontrar el Nuevo Testamento haciendo referencia muy fuerte, el corazón del evangelio, hermano, es la segunda venida de Cristo, así como hoy en estas fechas que se celebra, de alguna manera, ¿no? Celebra la muerte, resurrección de Cristo, es parte del corazón del evangelio. La segunda venida, es parte del corazón del evangelio, porque está ahí centrado el evangelio, en cada mensaje que de la palabra de Dios, sobre todo en el Nuevo Testamento. Entonces, en primer lugar, Pablo hace referencia
de no dejarnos mover, ¿ok? No dejarnos mover, y dice fácilmente. La palabra mover, saleuo, esta palabra del griego, o sea, significa agitar, significa propiamente de la acción de un viento tempestuoso. Entonces, cuando habla acerca de mover y que no nos dejemos mover fácilmente, hermano, hace referencia, hermano, a que van a venir vientos, ¿no? Y podemos hablar aquí cuando hace referencia al mover y que esa palabra mover del griego hace alusión a agitar, hace alusión a la acción de un viento tempestuoso. Entonces podemos hablar de vientos de doctrina, ¿no? Que sería otro tema, ¿no? De mover acerca de la venida del Señor Jesucristo, ¿no? Que también sería un tema muy importante que pudiéramos mirar. Pero también se refiere a agitar, mecer, derribar, o por implicación también habla de destruir. También es figura de perturbar, de incitar. Entonces quiere decir que llegarán vientos de doctrina, vientos de circunstancias, vientos de duda, de incredulidad, que llegarán vientos tempestuosos que agitarán y tratarán de derribar, de destruir nuestra forma de pensar en los momentos, ¿okay?, de la venida de Cristo. En esos momentos donde debemos estar preparados, ¿okay?, velando, ¿no? Porque no sabemos ni el día ni la hora. Pero en esos vientos tempestuosos que vienen y que nos agitan y que tratan de derribarnos, que tratan de destruirnos, esa es nuestra forma de pensar en los momentos de esa venida de Cristo. Hay personas que dicen, no vale la pena. Hay personas que dicen, no, ¿para qué seguir así? Descuidamos nuestra oración, descuidamos nuestra comunión con Dios, nuestra disciplina en ayuno, lectura de la palabra, nuestro devocional, nuestra congregación, descuidamos nuestra inversión de tiempo, nuestra inversión económica, la descuidamos, ¿ok? Y nos movemos muy fácil, ¿no? De nuestra manera de pensar en la venida de Cristo. Entonces, vendrá en forma, ese viento tempestuoso, dice que vendrá en forma de espíritu, menciona Pablo, de espíritu. Vendrá en forma de palabra, dice, en carta, dice, como si fuera de parte de Dios, como si fuera nuestra. Ok, lo leo para que lo podamos entender. Dice, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Entonces, imagínate de cómo van a venir esos vientos, ¿no? Ni por espíritu, ni por palabra, no te dejes mover, ni por carta, como si fuera nuestra, o sea, como si fuera de parte de Dios, ¿no? Nadie nos engañe, dice, porque van a venir estos vientos de esa manera, ¿no? De repente, híjole, hemos tenido experiencias, bueno, no sé usted, pero yo he tenido experiencias donde hay personas donde son muy buenos oradores, tienen conocimiento, pero no son del Espíritu de Dios, son engañadores, son mentirosos, acomodan las palabras a su manera y de repente a veces utilizan el nombre de Dios, ¿no?, para poder engañar. Entonces Pablo nos habla acerca de que no nos dejemos engañar, ¿no? Engañar o movernos del sentido de perder el enfoque de la segunda venida de Cristo, del tiempo de su venida que sea próximo. Entonces dice, nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá, sino antes venga la apostasía, cuidado, a la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La palabra engañe, esta palabra engañe significa seducir completamente, o sea, significa en sí, literal, engañar. El enemigo tratará de hacernos sentir que no habrá consecuencias, ¿no? Que no habrá consecuencias de una vida descuidada. Empleará su astucia para seducir o corromper nuestra relación
con la segunda venida de Cristo, ¿no? Entonces vendrá, el enemigo y tratará de seducirnos, de engañarnos. No te va a pasar nada, o sea, no creo que Dios sea tan malo, ¿no? Si echas una mentirita blanca, no creo que Dios sea tan malo si se te salió una mala palabra porque te hicieron enojar. No creo que sea Dios tan malo para que tengas odio, resentimiento contra aquel que te hizo daño, contra aquel que no te habla, no te dirige la palabra. No, Dios no creo que sea tan malo, ¿no? Entonces, esas palabras, esos vientos, ¿no?, que vienen para movernos muy fácil de nuestra manera de pensar en cuanto al tiempo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque no vendrá, dice, sino que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bueno, entonces aquí nos da puntos de referencia, señales, ¿no?, que vamos a tratar las señales más adelante. Pero ahorita estamos hablando de los tiempos de su venida, el tiempo de su venida. Va a haber apostasía. Apostasía simplemente es apartamiento, apartamiento de la fe, apartarse de haber tenido una relación con Dios, de dar la espalda. Pero también habla de revuelta, ¿no? De revuelta, de rebelarse, de rebeldía. Nos habla también la apostasía, el significado del haber abandonado o haber rechazado la fe en el Señor Jesucristo. Y en los libros más antiguos, en los papiros, esta palabra se usa políticamente de los rebeldes, a las personas rebeldes en el tiempo antiguo, que en los escritos antiguos se utilizaba para los rebeldes o los que hacían revueltas. Imagínate aquellos que levantan su mano contra las autoridades, ¿no? O revueltas, ¿no? Que se levantan en contra de los líderes en las iglesias, de los pastores, que hablan mal de ellos. Eso es apostasía. Entonces, en algún lugar, entonces se estaba ocultando uno que era la encarnación del mal, a lo cual el Señor lo habla como el hijo de perdición, que la encarnación del mal, como Jesús lo era de Dios, porque ya dejando la apostasía a un lado, hablando del hijo de perdición, entonces en algún lugar está ocultándose por ahí, ya encarnado la maldad, el mal, así como Dios mismo, ¿no? Vino, y tomó cuerpo de hombre, que lo conocemos como Jesús, ¿no? Como aquel discípulo que le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le contesta, tanto tiempo he estado con vosotros y no me habéis conocido. O el anuncio de su nacimiento, ¿no? Que su nombre sería conocido por Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces son afirmaciones de la manifestación divina, en nuestro Señor Jesucristo. Entonces también así va a venir la encarnación del mal, ¿no? Así que era el hombre de pecado, que es el hombre del pecado, el hijo de perdición, el hombre sin ley. Entonces a su debido tiempo, ¿no? El poder que lo estaba reteniendo, para su manifestación, va a desaparecer de la escena, ¿no? Pudiera ser el arrebatamiento, pudiera ser el tiempo de la segunda venida de Cristo, pudiera ser también, hermano, la autoridad de Dios, ¿no? Va a ser quitada, ¿no? Para que entonces se desencadene o se manifieste el hijo de perdición y entonces vendrá ese demonio encarnado, ¿no? Entonces después vamos a hablar más acerca de esto, pero solo estoy hablando de los tiempos de su venida. Entonces, los que se habían negado a aceptar a Cristo estarán esperándolo para aceptarle a Él, al hijo de perdición. Entonces mucha gente que ahorita estamos viviendo una transición, una metamorfosis a nivel mundial, donde hoy a nivel mundial está habiendo cambios radicales. Es interesante todo lo que está pasando y estamos viviendo hoy en la actualidad. Mucha mortandad, mucha gente pereciendo, que nos damos cuenta en nuestras ciudades, en nuestro país, que es lo que más nos costa, no lo que miramos o sabemos de las noticias, no estamos ahí, pero ahí está anunciado, pero lo que está cercano a nosotros, ¿no? En nuestras comunidades, en nuestra ciudad, en nuestro país, ahí sí miramos una realidad de personas que están falleciendo, que por causa de una epidemia. Entonces,
todo este cambio, okay, que se está viniendo, okay, es una preparación, ¿no? Es una preparación donde muchas personas van a estar listas para recibir al hijo de perdición, para mirar el escape, ¿no? Para mirar la salida, para mirar la respuesta, para mirar la seguridad, para mirar el bienestar, ¿no? Entonces ahorita nos estamos dando cuenta que el mundo, el mundo sí se puede controlar. O sea, si va a haber un control mundial, hoy nos estamos dando cuenta que sí se puede. Porque hoy en la mayoría de los países del mundo, la gran mayoría, hermano, hay un control, ¿no? Hay un control, quédate en casa, la frase, ¿no? La frase que se utiliza. Y ahorita hay lugares obligatorios, ¿no? También en la iglesia, obligatorio, cierre, no debe de haber contingencias, o sea, agrupación de gente. Entonces es interesante todo esto, pero va hacia allá todo. Cuando este personaje aparezca, cuando viniera, entonces reuniría a su propio pueblo, de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo en su venida va a reunir a su pueblo, también este personaje va a reunir a su pueblo. Entonces, Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 3, verso 11 y 12 dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Entonces aquí hay algo que el apóstol Pedro nos anima, nos empuja, ¿no? Cuando estemos mirando las situaciones críticas y más que vendrán, ¿cómo no debes andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo no debemos de estar cuidando nuestros pasos? ¿Cómo no debemos de estar cuidando nuestra conducta? ¿Cómo no debemos de estar cuidando nuestras relaciones? ¿Cómo no debemos de estar cuidando nuestras actitudes? Porque habla de una vida santa y habla de una vida piadosa. Entonces todo lo que envuelve ello, ¿no? Dice esperando y apresurándonos, dice, para la venida de Dios, el cual dice, los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Entonces la palabra apresurándonos es como si nosotros mismos pudiéramos apresurar la venida de Cristo, pero no, esta palabra nos hace notar simplemente apresurarse o darse prisa, desear algo intensamente. Esto es en nuestra comunión práctica con Dios. O sea, que te apures a tener una relación con Dios, que te apresures a arreglar las cosas que tienes que arreglar, de que atiendas tus caminos, ¿ok? Es una comunión práctica con Dios a lo cual nos invita como aquellos que están señalados por Él como instrumentos mediante la oración, mediante el servicio, para cumplir un propósito. Apresurémonos a cumplir el propósito. Apresúrate a cumplir tu propósito aquí en la tierra. Apresúrate a cumplir el propósito por lo cual Dios te conserva con vida, por el cual el Señor te alcanzó, por el cual el Señor, hermano, tuvo misericordia de ti, de mí. Apresúrate a cumplir el propósito. No te duermas en tus laureles. Lo que por ahí dicen, y viene el caso, ¿no? Decirlo. Entonces, propósitos que se van a cumplir inflexiblemente. O sea, no, los propósitos de Dios son inflexibles. Él dijo y así hará. Él te llamó y así te va a demandar, ¿no? Porque podemos hablar del que le dio 5 talentos, ok, ganó otros 5. Al que se le dieron 2 talentos, ganó 2. Pero el que se le dio 1, enterró su talento y pensó, ¿no? De que los propósitos eran flexibles, de que el llamado de Dios para su vida era flexible, que Dios iba a ser tan flexible para perdonarle y decirle que no se preocupara. Pero no fue así. El Señor le dijo: necio, por tu propia boca te juzgo. Deberías haber dado lo que es mío a los banqueros, para al venir yo hubiera tenido lo que es mío con sus intereses. Entonces sabemos el resultado, palabras duras, ¿no? Que el Señor le dice. Entonces apresurémonos, apresuremos para la venida del día del Señor. Apresúrate para ese día, ¿no? No es que apresuremos que Él venga,
porque el tiempo Él lo tiene. Nosotros no conocemos el día ni la hora, pero sí apresúrate a tu propósito. Apresúrate a que tú seas la herramienta, que tú seas el medio de la oración, del clamor, de la intercesión por un mundo que se está perdiendo, y también al prestar nuestro servicio, al cumplir el propósito. Híjole, esto está tremendo, ¿ok? Entonces, hay muchos creyentes que hasta ahora le dicen a Dios y a su propósito, el propósito divino, mañana. Hay mucho cristiano que vive del mañana. Habemos muchos cristianos que decimos del mañana, ¿no? Porque ¿cuántas veces no le hemos dicho nosotros? Mañana. Dios te pone algo, Dios te habla, Dios te ministra, la palabra de Dios viene. ¿Y qué decimos? Mañana. Mañana sí voy a ir a la iglesia. Y ahorita quizás muchos se dan cuenta que ese mañana ya no llegó. Porque ahorita hay muchas iglesias que cerraron, y esperemos en Dios en poco tiempo se reabran, y algunas quizás ya no se reabran. Okay. Algunos quizás regresen y algunos quizás ya no regresen. Entonces, siempre decimos mañana, mañana, mañana. Entonces, ciertamente la iglesia no debe de sentarse a esperar pasivamente un día determinado en que terminará o se cumplirá el momento de la venida de Cristo. No nos sentemos nosotros pasivamente a decir, un día determinado y se va a cumplir y hay que cruzarnos de brazos. No, no hay que hacer así, ¿no? El Mateo 24, 44 al 47, okay, quiero ir cerrando aquí, el tiempo se me está pasando. Mateo 24, 44 al 47, dice de esta manera: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Entonces, imagínense eso, ¿no? El momento de su venida no es para estar estéril. No es una espera estéril, pasiva. No, no es así. No, el momento de su venida no es para que la iglesia, o se escribió para que la iglesia esté pasiva. No, la intención es que sea un tiempo de cooperación activa con Dios. Ahorita estamos viviendo un tiempo donde la iglesia debe de estar cooperando una manera activa con los planes, con los propósitos de Dios. Dios por eso nos alcanzó, nos salvó y tocó nuestras vidas, ¿no? Y esa cooperación que debemos de hacer en cuanto a activarnos para Dios es en relación con la sociedad. ¿Okay? Donde nosotros necesitamos ser activos en ello. ¿En qué estamos nosotros colaborando con Dios? Esa debería ser una de las preguntas. ¿En qué estamos colaborando nosotros con Dios? Entonces el apóstol Pablo habló mucho acerca de esto, ¿no? Habló acerca de colaboradores, ¿okay? De que nosotros somos así para con Dios. No podemos entonces apresurar o retrasar el programa de Dios. Pero es posible que lo hagamos con relación con nuestro limitado tiempo. No tienes, ni yo ni usted tenemos todo el tiempo. No lo tenemos para poder nosotros fluir en el propósito, cooperar activamente con Dios. No, aunque nadie sabe el día ni la hora de la venida de Cristo, se nos dan señales por las cuales podemos reconocer la aparición de los últimos tiempos. Entonces el siguiente tema, el número 4, que quiero hablar acerca de las señales de su venida, ¿no? Entonces espero que sea de bendición esta palabra, espero que bendiga tu vida, espero que la puedas comprender y tus comentarios, ¿no? Entonces bendiciones, ven y espero que te ayude.